Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, bajo la presidencia del doctor Patricio Maraniello. Pueden seguir todas nuestras actividades en nuestra página, redes sociales, encontrar todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube y dirigirse directamente a nosotros, a nuestra dirección de mail. Tenemos el agrado de invitarlos al 7º Congreso Argentino de Justicia Constitucional que se realizará en la Universidad Nacional de Córdoba en conmemoración a los 40 años de democracia en Argentina, con la presencia de importantes académicos y magistrados de Argentina, América y Europa. El eje temático será la justicia constitucional y las nuevas tecnologías. El mismo será realizado en forma presencial y online. Para la presentación de ponencias pueden acceder a la pestaña Inscripciones de nuestra página. Allí tienen el reglamento interno y las mismas pueden presentarse hasta el 31 de mayo. En el marco de una causa en la cual una importadora se veía afectada de realizar sus declaraciones en el sistema CIRA, que es el sistema de importaciones de la República Argentina, interpuso una acción de amparo contra la FIP-DGA en el marco del artículo 43 de la Constitución Nacional. El juzgado número 5 del Fuero Contencioso Administrativo Federal, a cargo de la jueza doctora María Alejandra Biotti, entendió que en el marco de la causa no se había probado ni mediante algún sustento legal que la administración haya actuado conforme a derecho, siendo entonces su accionar juzgado por la doctora Biotti como de carácter arbitrario. Así consideró que en el marco de la resolución en cuestión, que es la resolución número 5271, resolución conjunta de la FIP y Secretaría de Comercio, en su artículo 7, inciso B, que menciona dentro de las cuestiones referidas al perfil de riesgo de los importadores, que a su vez condiciona las autorizaciones que se obtengan a través del CIRA, es la mención de la práctica abusiva de la interposición de medidas de carácter administrativo y judicial, entendiendo la doctora Biotti que esto directamente vulnera los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva, derecho de defensa y derecho al debido proceso adjetivo, que está garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, ordenando en este sentido a la Dirección General de Aduanas que tome las medidas necesarias para que la empresa pueda continuar con el giro habitual de sus negocios en lo que atañe a las operaciones de comercio exterior y que se abstenga de aplicar el mencionado articulado al caso. Durante la sustanciación de la apelación, la FIP-DGA manifestó que la empresa, la amparista, se encontraba realizando las declaraciones en forma normal, lo cual fue confirmado por la amparista, y que no se le estaba aplicando el artículo 7, inciso B, de la resolución aludida, lo cual entendió la Sala Cuarta de la Cámara que implicaba directamente esta declaración por parte de la FIP-DGA, implicaba por parte de ella un desistimiento de la apelación, tornando a la misma de carácter abstracto. Ahora vamos a ir a una breve pausa y luego del corte vamos a estar analizando con un destacado miembro de nuestro Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional en el marco de las distintas causas que con el mismo objeto están tramitando ante la justicia. Una breve pausa y ya volvemos con ustedes.
Aires Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 4345-5150. www.alfa2000.com.ar. Jamás a nuestro querido pueblo le fuimos con mentira. Porque no crean que los hospitales se pagaron con fondos de otros. La plata de los hospitales se pagó con fondos de ustedes, de los compañeros. La ahorramos moneda por moneda, ladrillo por ladrillo lo ponemos. Y las universidades también la hicimos con fondos nuestros. Nuestros chicos que empiecen desde el jardín. Y es obligatorio para nosotros, los peronistas, que terminan su estudio en la universidad, no se termina más en el secundario, porque pueden ir caminando y es gratis. La hemos construido con las manos nuestras, con la fuerza de ustedes, queridos compañeros, y no teníamos permiso, la hicimos igual. Es un orgullo para todos nosotros, queridos hermanos, tener nuestros hijos, nuestros nietos estudiando y preparándose para el futuro y que sean libres, que no sean utilizados por nadie. Quiero ayudar a la provincia y quiero ayudar al país. Quiero ayudar al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa. Un fuerte aplauso y vamos a darle fuerza para que si le va a él bien nos dirá mucho mejor a nosotros. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Aires Constitucionales en el análisis del comercio exterior por especialistas, como es la característica de nuestro programa. En este caso, tenemos el honor de recibir al doctor Guillermo Felipe Coronel, que es miembro del Instituto de Derecho Aduanero y Comercio Internacional de nuestra asociación y director de la prestigiosa revista electrónica especializada en el sector Aduana News. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Claudia? Bueno, realmente muy feliz de encontrarnos en este espacio. El placer es mío y un orgullo estar acá. Bueno, momentos que está atravesando el comercio exterior realmente conflictivos en distintos aspectos. Sí, recién te escuchaba de la lectura de este fallo interesante, ¿no? Sí. Sobre todo, vos fijate, recordá el último programa que me invitaste, hablamos de este tema del famoso CIRA,
Y en realidad recordábamos ahí que no había, si bien se había instrumentado a partir de octubre del año pasado, con lo cual transformaba un SIMI y un procedimiento, diríamos, igual, nada más que con una particularidad restrictiva mayor, que era el análisis del perfil. Pero no contábamos con alguna opinión en términos de lo que nosotros consideramos a través de sus sentencias de los jueces. Sí, y perdóname, si recordamos ese programa, justamente lo que nosotros remarcábamos era la cuestión, o sea, nos anticipamos, porque dijimos, el artículo 18 de la Constitución Nacional, ¿cómo se puede entender que son prácticas abusivas recurrir a la justicia? Exacto. O sea, y ahí, per se abusivas, no. Fíjate que a los 4 meses ya tenemos fallos de la justicia, sí, que hacen alusión a este requerimiento que nace de la resolución a partir de este artículo que bien detallaste, que es el 7 en su inciso B, sí, y que describe 3 particularidades. En principio, esto que vos lo denotaste en el programa anterior diciendo, ¿qué se entiende por abusiva? Es decir, refiriéndonos a las medidas cautelares. Es decir, en el análisis del perfil del importador, si se introduce en el proceso de obtener una licencia a través del mecanismo del CIRA, encontraría un impedimento si se sitúa en 3 aspectos: existencia de procesos o investigaciones, operaciones con el alcance de subfacturación, sobrefacturación y o también con algunas cuestiones abusivas en cuanto a medidas cautelares. Esto que vos reluciste en el fallo determina claramente lo que estuvimos nosotros analizando, que indudablemente esto afecta el derecho de defensa, es decir, la garantía del debido derecho de defensa, y con esto el derecho a ser oído. Pero vos marcaste algo muy particular en esa lectura, que decís, que has señalado que justamente la Cámara ha sostenido este fallo, que subió en revisión, como abstracto. Es decir, ¿esto qué significa? Que no era necesario trabajarlo en el estudio de ver si lo ratifica o lo confirma o no lo confirma, en torno a que ha entendido que la propia administración se presenta y da cuenta de que a esta instancia ya de inicio del nuevo estudio por parte del superior, que en este caso es la Cámara, no se encontraría aplicado las restricciones o el mecanismo de este artículo 7, inciso B. Con lo cual es que como que está liberado el importador de continuar con el trámite de CIRA, como así lo ordenó el fallo de primera instancia. Entonces no lo trabajó, digamos, no lo tornó abstracto. Yo veo una particularidad respecto a esto, porque de alguna forma, y con el debido respeto de darle una lectura profunda a ese fallo, cierto es que debería poder concebirse como un consentimiento de la administración en torno, si bien a este caso particular, no quita que otro administrado que se encuentre dentro de la limitación de este inciso B en su artículo 7, pueda presentarse vía administrativo bajo el derecho a ser oído y diga, señores, yo también quiero, bajo mi principio de igualdad, que se me aplique la ausencia restrictiva que impone este carácter en su determinación en el artículo 7. Y debería ser analizado por la propia administración sin necesidad de recurrir a la justicia. Así que esto podría encontrar una puerta de aplicación directa a la revisión de la propia administración de un particular artículo que, a mi entender, debería ser reformulado, dejado de aplicar y desechado de la propia normativa a través de una nueva norma. Por otra parte, es interesante, hay una nota escrita por Guillermo Vidal-Barcín, ¿no? Quien hace alusión a estas cuestiones, y él considera, más allá de afectar el derecho de defensa que vos bien marcaste en el fallo, que también con este esquema que tiene la particularidad de este artículo 7 en su inciso B, que se afectaría, digamos, la garantía de presunción de inocencia. ¿Por qué? Y él lo detalla claramente, ¿sí? Porque, en definitiva, ¿qué se entiende por unas operaciones de subfacturación? Es decir, acá las operaciones... Claro, porque sí, artículo 7, inciso B, de la resolución 5271, alude también a cuestiones de subfacturación y de sobrefacturación, exacto, además de las medidas... De las medidas cautelares, es decir, la práctica abusiva. El sujeto que se encuentre con interés de obtener una licencia y se introduce en el procedimiento de lo que hoy se conoce como CIRA, si se encuentra o tiene antecedentes de tener operaciones en un estado presunto de subfacturación, claro,
o sobrefacturación o acciones de medidas cautelares, en cualquiera de estas situaciones se les cierra la puerta. ¿Sí? En torno a esto, el fallo que vos leíste hizo alusión a este punto último, que es acciones de medidas cautelares presentadas, lo cual ya está ampliamente determinado, de acciones de amparo, sí. Más allá de lo que vos también dijiste en el programa anterior, que se entiende por abusiva, algo que también Guillermo Villalba recién en esa nota dice que no describe o hasta propone que se describa qué se entiende por abusiva, y después hace referencia al tema de la subfacturación y sobrefacturación. Es decir, muchas veces puede haber estudios, de hecho la aduana concibe la potestad, y esto no se discute, muy por el contrario, de controlar todas las operaciones, sea antes del liberamiento y aún post liberamiento de la mercadería y o despachadas al exterior. Es decir, esto es una potestad propia. Y en esto es controlar subfacturación y sobrefacturación. Y hasta poder denunciar sobre un aspecto así. Pero en cualquier instancia investigativa, hasta tanto no haya una resolución firme que determine la condena respecto a esta temática en el importador o en el exportador, hay una garantía de presunción de inocencia que debe ser protegida y que no es una cuestión caprichosa del administrador, sino que deviene del artículo 18 de la Constitución Nacional y que la Corte ampliamente lo ha desarrollado a esta cuestión y debe ser respetado. Y esto lo marca Guillermo. Sí, totalmente de acuerdo con Guillermo, le mandamos un saludo. Claramente. Sí. Y te adiciono algo más, es decir, no veo la posibilidad, y en esto abrazo una frase que me gustó mucho de Cotter, ¿no? De Juan Patricio Cotter, que dice, no puede haber éxito sin el respeto a la ley. ¿Sí? Quizás lo dijo con otras palabras, pero básicamente esto denotó. Y es claro, es decir, estos marcos normativos buscan proteger o tratar de sanear una cuestión que viene en un proceso de muchos años, ¿sí? Es decir, el control de las importaciones utilizando un mecanismo de este tipo para restringirlas frente a la falta actualmente de los dólares que conciben la necesidad de los pagos al exterior. Pero esto no es sobre la base de una situación particular que se vive actualmente, sino que es repetitivamente en el tiempo, y si la llevamos atrás, aparecen las DEJAI, aparecen lo que fue la CIMI, las licencias de importación, los certificados de importación. Quiere decir que tenemos 2 décadas o más respecto a este mecanismo que para cómo se desnaturaliza. O sea, lo que se le cambia es la denominación. Totalmente. Pero en la esencia es lo mismo y la finalidad es la misma. Pero si bien podría ser aplicado a los fines de revisar el flujo de importaciones, legítimamente, totalmente de acuerdo. El problema es que se desnaturaliza esto. Entonces se aleja de la ley en búsqueda de conseguir un éxito. ¿Cuál sería el eventual éxito? El control de pago. Pero nosotros no lo podemos alejar de la ley. Y ahí es cuando entiendo que debe observarse que todo este proceso, no tan solo en el espacio de 4 meses del SIGRA, sino en el espacio que converge de los antecedentes que ya tenemos con respecto a todo este mecanismo de licencia mal utilizado o desnaturalizado, entiendo que ha generado un daño en el comercio exterior. Y el daño del comercio exterior se ve sobre la base de lo que apunta la OMC y tanto nos enseña, y también la OMA misma, es decir, la previsibilidad. Es decir, nosotros, el país, cualquier país, a los fines de generar un comercio lícito en términos de exportación y hasta en términos de importación, porque esto hacen al acuerdo transaccional, necesita previsibilidad, seguridad jurídica. Y si estas variables que se mantienen en el tiempo y que no son excepcionales, porque podrían ser excepcionales a los fines de reencauzar una situación crítica, ha generado un daño. Entonces hay que reconstruir esa credibilidad. Y no es fácil porque vos que tratás estos temas, y lo hablamos fuera de cámara, es decir, con diferentes empresas y sectores privados y demás, cualquier exportador, a los fines de lanzar su primera exportación y o aumentar el volumen de aquellas que ya viene haciendo, o ganando un nuevo mercado, necesita trabajar en el tiempo, y mucho tiempo lleva. Y si en ese trabajo luego se encuentra con cambios en el marco normativo, o con reglas que sin cambiar los marcos normativos desnaturaliza
desnaturalizan esas reglas, indudablemente esto repercute justamente en la credibilidad de quien va a recibir esa mercadería y por lo tanto desecha la posibilidad de transar con el mercado argentino. Desde antaño siempre se ha buscado calidad en los productos para poder competir. Los productos hoy no basta la calidad, sino también ser alcanzados, que alcancen la previsibilidad del país que exporta. Sí, esto tiene que ver también con el grado de incertidumbre de la disponibilidad de reservas, ¿no? Por supuesto, todo tiene que ver con todo. Pero esto lleva en el tiempo, arrastrándolo, y en su caso, la eventual falta y necesidad de ingresos de divisas debe generar con más énfasis las exportaciones. Claro. Vos fíjate en las exportaciones. A los fines de incentivar estas exportaciones, en su momento existió este programa de incremento exportador que se alineaba con la posibilidad de que liquiden las divisas con un dólar diferencial. Esto frenó y de hecho cayeron. Febrero y marzo, en los últimos índices que informaba AFIP, en cuanto a los tributos denominados derechos de exportación, se han reducido en más del 50% en febrero y en más del 60% en marzo. Esto puede decir motivado por la sequía, motivado por la ausencia de este plan que ha culminado, motivado también, yo creo, le agregaría la falta de importación, porque las importaciones traen aparejado la necesidad de exportar a través de insumos, bienes de capital, un montón de productos que son necesarios de exportación. Pero por lo tanto, ahora el gobierno, ¿qué hizo? Largó hace poquito la búsqueda de incentivar a través de este nuevo plan llamado PIE, ¿no? Que busca que el dólar se encuentre a la hora de liquidar a 300 pesos, creo que por dólar. Pero bueno, son medidas que cualquiera podría decir que incentivan la exportación, pero en realidad son medidas no sanas en el incentivo. El incentivo tiene que ir mucho más allá que dar una liquidación diferencial. Sí, incluso, perdóname que te interrumpa, hay una manifestación del sector de cámaras de comercio exterior, ¿no? De FECASERA, porque ahí es diferencial, pero para un determinado sector. Entonces, bueno, ahí toma la palabra todo el sector del comercio exterior. Sí, entonces, sí, por supuesto. Lo que pide es un trato igualitario. Sí, con otros. Igualitario, porque además... el comercio exterior lo tenemos que analizar como un todo. Un todo. Mira, no hay mejor partes. Incentivo, yo siempre digo a los alumnos, cuando hablamos de los estímulos de exportación, no hay mejor incentivo que la previsibilidad. ¿Sí? Es decir, si nosotros tuviésemos previsibilidad, seguridad jurídica en estas cuestiones, indudablemente cualquier exportador estaría mucho más feliz que con medidas de este tipo que simplemente sirven para buscar la necesidad de sanear una situación crítica de la falta de dólares. Pero acá hay que trabajar a largo plazo, volver a la credibilidad, volver a un comercio exterior que se tiene que rearmar sobre la base de la necesidad de dar seguridad al exterior para poder captar la creencia de que Argentina puede exportar tantos productos y la riqueza que tiene en esto. Pero sin seguridad jurídica no es fácil a los exportadores y al conjunto del comercio exterior local poder salir adelante. Sí, entonces, digamos, centrándonos en algunos de los aspectos que en este momento son impedimentos para esta seguridad jurídica, tenemos justamente las autorizaciones de los IRA, que bueno, cuyas falencias por parte de la norma, o más que falencias, manifestaciones o expresiones de la norma que traen inseguridad jurídica a los directamente afectados, es decir, los importadores. También tenemos la cuestión relativa a la autorización por parte del Banco Central para poder contar con las divisas necesarias para el pago de las importaciones. Y ya sabemos además que hay una demora en la liquidación de divisas de algunos exportadores, digamos, lo cual entonces impiden tener una disponibilidad de divisas que tengan que ver con una realidad exportadora, ¿no? Veremos esto qué consecuencias tienen con respecto a los controles que pueda realizar el Banco Central respecto de esta cuestión, ¿no? Un signo de pregunta que tenemos. Es un tema complejo, un tema además. no menor.
la cuestión tan sensible que es natural, pero creo que acá es una cuestión de fondo que debe atarse a otros remedios. Cierto es que la necesidad de ese control, y ahí es cuando se falta nuevamente a la ley, porque se traslada muchos matices de este ejercicio de control en la aduana, quien como organismo, si bien tiene la potestad plena del control del tráfico internacional de mercadería, no la tiene respecto a las cuestiones del ingreso y egreso de divisas. Y muchas veces, y de hecho hay instructivos, donde que imponen sanciones, o más que sanciones, exigencias y hasta efectos de suspensiones, cuando no detenta esta potestad. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo, es decir, no se pueden tomar medidas buscando ciertos objetivos, alejándonos de la ley. Claro, cuya competencia no corresponde a la aduana, sino en todo caso lo que sería al Banco Central. Bueno, realmente un lujo tenerte, Guillermo. Seguiremos hablando de estos temas porque aquí no se termina. Gracias, Claudia. Al contrario, entonces te despedimos hasta el próximo encuentro. Nosotros volvemos la próxima semana, como siempre, aquí en Metro. No olviden seguirnos en nuestra página www.ajc.com.ar. Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.